palabra, solo en Cristo Rey, sea la gloria por su eterno amor. Estamos en Génesis capítulo 50, ya casi concluyendo con la historia de este patriarca del pueblo de Israel, José. Y antes de ir a la lectura y la predicación de la palabra, vamos a tener una oración juntos. Señor, gracias por la vida de este hombre, de este hermano nuestro, José, por su testimonio, por su integridad, por su actitud delante de las pruebas muy duras, porque es un gran ejemplo para nosotros. Y gracias por lo que el Génesis describe más allá de la vida de José. Nos habla de nuestra confianza en el Señor Jesucristo y del Señor Jesús como nuestro Salvador, como aquel sobre el cual hemos de poner nuestros ojos. Te pedimos que una vez más en tu palabra y en esta mañana descubramos tu precioso Evangelio y nos abracemos a la cruz como nuestra única esperanza. Te ruego por todos los que estamos aquí, Señor, que tú hagas crecer en nosotros la fe, que tú quites de nosotros toda incredulidad, todo prejuicio, todo orgullo, y nos acerques con humildad y con un corazón quebrantado al único y gran Salvador, al Señor Jesucristo. En nombre del Señor Jesús. Amén. Estamos en Génesis 50, vamos a leer prácticamente todo el capítulo en esta mañana, dejaremos unos versículos para el domingo próximo, domingo de resurrección, en el cual tendremos el último sermón sobre la vida e historia de José, que será el número 17. No está hecho aposta, pero fueron 17 los años de José cuando salió de su casa, fueron 17 los años de Jacob en Egipto, y van a ser 17 los sermones sobre esta serie de José. Es una hermosa historia. Espero que todos hayáis disfrutado de la historia de José como yo en preparar estos sermones. Una hermosa historia que nos habla de muchas enseñanzas para la vida del cristiano, de nuestra relación con Dios, de nuestra actitud en las dificultades, de nuestra confianza en el Señor, y sobre todo hemos visto todo este tiempo José como modelo de lo que va a ser el Mesías, de lo que va a ser el Señor Jesucristo. En el capítulo anterior, en el sermón de la semana pasada, meditábamos en la muerte de Jacob. Vimos esas últimas palabras de Jacob hacia sus nietos, sus hijos, y cómo Jacob fallece, ya anciano, 147 años en su cama. Y ahora la muerte de Jacob, como vamos a ver, despierta ciertos temas del pasado, despierta ciertos temores entre los hijos de Jacob. Vamos a ver varias enseñanzas sobre nuestra actitud ante la vida, ante la muerte, y luego vamos a volver a ver ese gran tema de la relación de José con sus hermanos. Vamos a leer entonces Génesis 50, versículos 1 al 21. Dice así la palabra del Señor. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre, y lloró sobre él, y lo besó. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios 70 días. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo: si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón, diciendo: mi padre me hizo jurar, diciendo: he aquí que voy a morir, en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre, y volveré. Y Faraón dijo: ve y sepulta a tu padre, como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa, y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José, y sus hermanos, y la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños, y sus ovejas, y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande.
Y llegaron hasta la tierra, hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por 7 días. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron: llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Mizraim, que está al otro lado del Jordán. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado, pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo, para heredad de sepultura de Efrón el Eteo, al oriente de Mamre. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre, después que lo hubo sepultado. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Empieza, después de la muerte de José, el capítulo anterior, empieza este capítulo con un entierro, con el lamento de José. Se nos dice que su padre fallece y José se echa sobre él, lo abraza y lo besa. Hay tristeza en el corazón de José, y es natural. Amaba a su padre. Todos nos sentimos tristes cuando alguien cercano nos deja, ¿verdad? Y se nos dice a continuación que mandó a sus médicos que lo embalsamaran. Era la costumbre de los egipcios embalsamar a los muertos, y lo hacían también, que aún tenemos momias hoy día de aquel entonces, ¿verdad? Los embalsamaban para conservar el cuerpo. Guardaron un tiempo de cuarentena. Dicen que se guardaban 40 días después de embalsamar un cadáver. Y luego los egipcios lloraron a Jacob 70 días, con gran luto nacional. Lo lloraron los egipcios 70 días. Este era un periodo oficial, porque el que había muerto no era cualquiera, era un patriarca, era el padre de Taznat-Panea, el padre de José, era el patriarca del pueblo hebreo que estaba entre ellos. Ese luto estuvo lleno de personalidades. Una gran comitiva fue hasta Canaán para el entierro. Se nos dice que siervos de Faraón, los ancianos, lo cual quiere decir los dignatarios, los que mandaban en Egipto, acompañaron a esa comitiva hacia Canaán y lloraron durante 70 días la muerte de Jacob. No sintáis que amáis menos a una persona porque no lloréis exactamente 70 días, ¿eh? Esto es algo oficial de aquel entonces. De hecho, se nos dice que cuando fueron a Canaán, ¿cuánto tiempo lloró José a su padre? 7 días. ¿Vemos el contraste? Los egipcios lloraron 70 días. José lloró 7 días. Lo cual nos muestra el tamaño de la tristeza. Lo cual nos muestra también el tamaño de la desesperación. Lo cual nos muestra el tamaño de la falta de esperanza. Y la Biblia nos recuerda muchas veces que nosotros no tenemos la misma tristeza que el mundo. Qué tristeza debía tener José al perder a su padre, pero saber que lo iba a volver a ver en la Jerusalén celestial. Qué tristeza tan diferente cuando despedimos a alguien en el Señor y sabemos que vamos a volvernos a ver delante del trono de la gracia. Fijémonos cuando el rey David perdió a aquel pequeño, confiado en las promesas del Señor, a su hijo
Dice que lloraba por la enfermedad de su hijo, el hijo de Betsabé. Viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Por qué podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Qué confianza, qué claridad, ¿verdad? Pablo también nos escribe en 1 Tesalonicenses 4. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Esta es la muerte del cristiano. Duermen, esperando que el Señor venga a despertarlos. Para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Nuestra tristeza y nuestro lamento es otro, diferente al del mundo, que no tiene esperanza de volver a ver, de una vida después. Así que la muerte de Jacob produce en sus hijos tristeza, por supuesto, pero es una tristeza templada, es una tristeza serena, es una tristeza con paz, no es una tristeza desesperada, porque están en el Señor. El tema de la muerte, lo tenemos aquí en este capítulo, es un tema que asusta cuando lo hablamos con familiares, con amigos, con vecinos, ¿verdad? Casi que es un tema tabú, es una palabra que no puedes pronunciar. Evitan hablar de la muerte. El que no tiene fe, el que no tiene una esperanza de una salvación, la muerte es la máxima desesperación. Hay que dejar de hablar de la muerte, no pensar en la muerte. Si vemos nuestra cultura, prácticamente no se habla de la muerte, solo de la vida y de vivir la vida, lo cual quiere decir vivirla de forma hedonista, disfrutar la vida tanto como puedas, intensamente. La medicina se esfuerza lo máximo posible en alargar la vida a toda costa, pero los cristianos tenemos una visión sobre la vida y sobre la muerte. La muerte no es sino un río que cruzamos a una vida mejor, mucho más excelente. La vida la vivimos con gratitud por todo lo que el Señor nos da, nos concede, es un regalo de Dios, y la muerte la afrontamos con serenidad, porque es el Señor Jesucristo el que nos está esperando en la mansión celestial. Y esperamos el día glorioso en que nuestro cuerpo sea de nuevo resucitado y ascienda a la gloria para siempre. Y entonces, cuando nuestro cuerpo sea levantado de entre los muertos, resucitado, glorificado y ascienda con el Señor, podemos pronunciar con el apóstol Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? O como diríamos en castellano del siglo XXI, muerte, ¿y ahora qué? Tan fuerte que te creías, ¿y ahora qué? Si el Señor ha vencido la muerte y me ha levantado de entre los muertos, ¿ahora qué? ¿Dónde está tu victoria? El cuerpo de Jacob es embalsamado. En buena parte a José le pareció bien seguir la costumbre de los egipcios. En buena parte, porque luego vemos que lo lleva a la cueva de Macpela, no lo entierran en Egipto. Jacob fue embalsamado. Se embalsamaban los cuerpos, como decía antes, para conservar el cadáver, para que no se corrompiera. Los médicos de José hicieron aquel trabajo. Los egipcios creían en que había una inmortalidad del alma y que aquel cuerpo iba a viajar a otra región, la región de los muertos, se iba a presentar delante del juicio de Osiris. Entonces llenaban la tumba o la mastaba o en el lugar donde estén con oro, con plata, incluso con comida, para ese viaje al más allá. No todos los egipcios podían ir al más allá, porque era muy caro embalsamar un cuerpo. Así que había gente que solo enterraba aquel cuerpo. Era caro embalsamar un cuerpo, era un lujo. Con el tiempo la técnica se fue perfeccionando y era más y más barato y más asequible para todo el mundo el embalsamar, pero antiguamente era solo para faraones, reyes, dignatarios. Las especies aromáticas, las sales, los bálsamos, las resinas, todo lo que se utilizaba era algo caro.
Y era un largo proceso que implicaba muchos médicos trabajando a la vez. Así que lo que hicieron con Jacob era un auténtico lujo. Le trataron como a un verdadero faraón, como a un rey. Y José permitió que se hiciera ese honor con su padre, Jacob, el patriarca del pueblo hebreo. Y no contradecía su fe, ¿verdad? Porque nosotros también creemos en un más allá, en una vida después de esta vida y después de la muerte. Ahora bien, a la hora de enterrar a Jacob, después de haberlo embalsamado, José va a Faraón con su petición. José no quiere que a Jacob, su padre, lo entierren en una pirámide con todas esas riquezas. No creemos en ese tipo de más allá. Jacob quería ser enterrado, y eso es lo que le pidió a José y le hizo jurar, en la cueva donde estaban enterrados sus padres, en Canaán. En la cueva de Macpela, donde estaba Abraham, donde estaba Isaac. Y José se acerca a Faraón con esta petición. ¿Han embalsamado a mi padre? Bien, más fácil será el viaje hasta Canaán, que va a durar varios días. Pero ahora traigo a Faraón una petición. Y dice el pasaje que José utiliza intermediarios para esa petición. Puede que siquiera el protocolo, estaba trayendo una petición oficial delante del rey y usa unos intermediarios. Y la petición es: ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. Y qué respuesta de Faraón, tan cercana, tan amigable, tan tierna, ¿verdad? Eran más que conocidos, eran amigos. Faraón le dice: ve y sepulta a tu padre, como él te hizo jurar. Y José tiene no solo permiso para ir a Canaán, sino que Faraón pone a su disposición todo lo necesario para ese viaje a Canaán. Le acompañan sus soldados, sus siervos, los ancianos de allí, de Egipto. Y celebran este funeral en Canaán. Una gran comitiva va hacia allá y tienen 7 días de duelo y entierran a Jacob en una cueva. Qué curioso, como el Señor Jesucristo, ¿verdad? En una cueva, comprada para aquello, la cueva de Macpela. Y Faraón le dio permiso para ir a Canaán y enterrar a su padre. Ahora que los hebreos están viviendo en Egipto, Egipto es su hogar, ¿verdad? Nos dice varias cosas interesantes aquí el Génesis sobre ese ir a Canaán y volver. ¿Qué contraste tan grande vamos a encontrar después en el Éxodo? En el Éxodo también el pueblo de Israel pretendía ir a Canaán, ¿verdad? Para huir de Egipto, para huir de Faraón. En el Génesis vemos que estos hombres van a enterrar a Jacob en la cueva de Macpela, en Canaán, y van todos ellos, y nos dice el pasaje claramente, que dejaron a sus niños en Egipto. Tremendo. Qué confianza y qué paz en sus corazones. Repito, Egipto era su hogar. Se van los hombres a enterrar a Jacob y dejan a los niños, entendemos que también a sus madres, y dejan sus posesiones y están tranquilos de que los egipcios no se lo van a robar. Están en su casa. Qué diferente será en el Éxodo cuando pretenden salir y quieren irse todos, evidentemente con sus niños, ¿y qué les dice Faraón? No, ir solo los hombres, porque quería que regresaran. Y Moisés insiste, no, todos tenemos que irnos a Canaán. Qué contraste tan grande ahora en el Génesis, que van a enterrar a Jacob, que Faraón pone a disposición de José a todos sus siervos. Me imagino esa comitiva yendo hacia Canaán con todos los soldados de Faraón guardando a esa comitiva que va a enterrar a Jacob. Qué diferente va a ser en el Éxodo, ¿verdad? Cuando Moisés finalmente salga después de todas aquellas plagas y salga todo el pueblo de Israel cruzando el Mar Rojo, Faraón también va a enviar a sus soldados, pero no para protegerles, sino para perseguirles. Qué contraste tan grande. Las palabras de este Faraón, el que conocía a José,
ve y sepulta a tu padre. Con las palabras del otro faraón, el que no quería dejar marchar a Moisés. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y han pasado 400 años entre una situación y la otra. Al principio, aquí donde estamos, Egipto se muestra amigable. Egipto está contento de tener a José y de tener a los hebreos entre ellos. Egipto se muestra generoso, hospitalario, agradecido. Después de 400 años, todo cambia, ¿verdad? Egipto es Egipto. No les dejan marchar, los tienen como esclavos y no están dispuestos a perderlos. Hermanos, así nos puede pasar a nosotros. Fijémonos en la relación de Israel con Egipto. Al principio el mundo te ofrece todas sus promesas. El mundo es amigable, el mundo es generoso, el mundo es hospitalario. Estás contento de estar en el mundo y el mundo está contento contigo. Qué buenos son estos cristianos. Es fantástico tenerlo entre nosotros. Todo es optimismo y nos podemos sentir en nuestro hogar, pero el mundo es el mundo. Y a cabo del tiempo, si los cristianos, como los hebreos, somos consecuentes con nuestra fe, al final Egipto es Egipto. Nos quieren esclavizar, no nos quieren dejar libertad, nos quieren hacer servir. Y entonces es cuando el cristiano se lamenta y dice, ¿por qué me he metido en este berenjenal? ¿Por qué hice pacto con estos hombres en mis negocios? ¿Por qué me casé con este hombre o esta mujer que no es un creyente? Entonces es cuando el cristiano empieza a lamentarse. Al principio todo parecía de color de rosa, todo era optimismo, todo eran promesas, pero al cabo del tiempo, ahora me doy cuenta de que Egipto lo que quiere es atarme y no dejarme libertad. El mundo promete mucho y da poco. Cristo es el que promete y da lo que promete. Cristo y solamente Cristo. Al principio los hebreos en Egipto estaban como en casa. Después de 400 años estaban haciendo ladrillos con barro y con paja. Si así fue como trataron al Señor Jesucristo. ¿Sabéis qué día es hoy según nuestro calendario? Domingo de Ramos. El Señor entraba en Jerusalén y todos decían, ¡Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor! Y pocos días después, los mismos estaban gritando, ¡crucifícale! ¿Qué vamos a pactar con el mundo si solamente quiere perseguir nuestra fe? Crucifícale, decían. Después de enterrar a Jacob, regresan a Egipto. José, sus hermanos, todos los egipcios que les acompañaron. Y ahora que Jacob, el patriarca, ya no está entre ellos, es cuando los hermanos de José empiezan a tener temor. Ay, ahora que nuestro padre no está, yo creo que todo lo que José hizo, lo hizo porque padre abogaba por nosotros, pero ahora que padre ya no está, es cuando José se va a vengar. Ahora sí que estamos perdidos. Y empezaron a llenarse sus corazones de temor. Versículo 15. Quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Se vengará de nosotros José ahora. Ya no tenemos a Jacob que nos proteja y que le haga entrar en razón. Dudan de la sinceridad de José. Dudan del perdón de José. Dudan de que todo lo que José les ha dicho sea auténtico. Tienen tanto temor ahora de José que incluso no van a hablar con él cara a cara, sino que envían mensajeros. Como José hizo con Faraón, ahora ellos hacen con José. Envían mensajeros. Versículo 17. Así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron, por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Entendemos que José lloró cuando los mensajeros le estaban dando este mensaje. José se puso a llorar.
Una vez más, no es la primera vez que vemos a José llorando en esta historia. Pero José, no nos confundamos, José no lloraba porque ahora le estaban recordando la muerte de su padre Jacob. José no llora porque las palabras de sus hermanos le recuerdan aquellas heridas del pasado que él ya había olvidado. José llora a ver el sufrimiento de sus hermanos. Porque aquellos pecados cometidos hace tanto tiempo y aquellos pecados que habían sido perdonados hace tanto tiempo, ¿por qué ahora te tienen que torturar? José llora y se lamenta al ver el dolor de sus hermanos. Como Jesús lloró. Nuestros niños aprenden esto rápido, el versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró en el entierro de Lázaro. Pero Jesús no lloró al ver a Lázaro muerto, si él sabía que estaba a punto de resucitarlo. Jesús lloró a ver el lloro y el lamento de Marta, de María y de los que estaban allí desesperados. Ahora José llora, pero no llora por lo que se le ha hecho a él. Llora al ver el dolor de sus hermanos. ¿Cómo este pecado que está perdonado hace tanto os ha podido estar torturando hasta hoy? Escribe Juan Calvino respecto a este pasaje. José había absuelto a sus hermanos del crimen que habían cometido contra él, pero estaban tan agitados por su culpabilidad que voluntariamente ellos se habían convertido en sus propios atormentadores. Sus propios atormentadores. Qué gran desconfianza en el perdón, en la sinceridad de José. Que José lloró mientras hablaban. Y como decía antes, le enviaron mensajeros. José es José, y él ya se reveló a ellos. Yo soy José, vuestro hermano. Ya no soy Zafnat Panea, el gran gobernador de Egipto. Ahora soy José, vuestro hermano. Y sin embargo, ellos se llenan de temor y le envían mensajeros. ¿Cómo que mensajeros? Soy vuestro hermano, venid a mí a hablar conmigo, cara a cara. ¿Cómo me enviáis ahora mensajeros? Intermediarios. El hecho de enviar esos mensajeros con un mensaje para José llenó a José de profunda tristeza. ¿Tan lejos estáis de mí? ¿Tanto dudáis de mi perdón, de mi bondad para con vosotros? Apliquémonos la historia. No vayas a Cristo con intermediarios. Y a mí me da mucha tristeza ver el cristianismo de este país como usa continuamente de intermediarios para acercarse al Señor Jesucristo. Ya sea María, ya sean los santos, ya sean los sacerdotes. Si Jesús te ha dicho como José a sus hermanos, soy vuestro hermano y os perdono. Ven a Cristo. Ven a Cristo. ¿Por qué has de usar de mensajeros? ¿Tan lleno de temor está tu corazón? ¿Tanto dudas de su bondad, de su perdón y de su gracia que necesitas que alguien vaya adelante? Por si ha de caer su ira sobre alguien, caiga sobre el mensajero. Ves tú cara a cara al Señor Jesucristo y no dudes de su bondad. No dudes de su perdón, no dudes de su gracia, no dudes de su misericordia. ¿Te sientes tú con este temor de los hermanos de José? Ay, no sé si ir a Jesús. No sé si me ha perdonado. Es que yo las he hecho muy gordas, ¿eh? No sé si hay tanta bondad y tanta gracia en Él como para perdonarme. ¿Tienes tú esos mismos temores al acercarte a Cristo? No sé si el Señor me va a castigar. Sí dice que me perdona, pero por si acaso, no sé si acercarme a Él. Pregúntate en primer lugar, ¿te has arrepentido de verdad? Porque puede que sea tu corazón el culpable de esos temores.
¿Te has arrepentido de verdad? ¿No te acercas al Señor con esa confianza y esa franqueza porque piensas que no hay sincero arrepentimiento en ti? Y si te has arrepentido de verdad, no dudes de su gracia. Acude a Cristo. José fue muy sincero cuando dijo, soy vuestro hermano y os perdono. Jesús fue muy sincero cuando te dijo, tus pecados te son perdonados. Ahora tú no dudes de Él, de su gracia y de su perdón. Leemos en 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Da igual lo que tú hayas hecho. No pienses que tus pecados van a ser tan grandes que la sangre de Cristo no va a ser suficientemente poderosa como para limpiarlos. Bastaría una gota de la sangre de Cristo para limpiarte de toda tu maldad. No dudes de su capacidad, no dudes de su poder, no dudes de su sinceridad. Tan solo ven a Cristo, confiadamente. Su perdón es perfecto, su perdón es completo. Su perdón es maravilloso. En cierta ocasión escuché una historia, una anécdota, espero que no fuera verídica, para ilustrar este perdón completo de la gracia del Señor para con nosotros. Explica una anécdota que un amigo, voy a usar las ciudades de Nueva York y Barcelona, ¿sí? Pero un amigo en Nueva York invita a un amigo suyo en Barcelona a tomar un barco, un crucero, para ir con él. Y el amigo en Nueva York es muy rico y le paga el crucero. Aquel amigo contento sube al buque, es un buque precioso, sale de Barcelona hacia Nueva York. El viaje dura varios días, pero aquel hombre entonces, mientras está en el barco, se da cuenta de lo pobre que es y que se está muriendo de hambre. Y no tiene dinero ni para comprar nada en un restaurante, ni en una tienda, ni en ninguna parte. Así que se pasa todo el viaje mendigando dentro del barco, pidiendo limosna, buscando por las basuras. Incluso se pide trabajo en un restaurante como camarero, pero le dicen, hombre, usted es un viajero, no podemos darle trabajo en el barco. Así que llega muerto de hambre a Nueva York, habiéndolo pasado muy mal, sin poder dormir. Y cuando llega su amigo le dice, ¿qué tal el viaje? Un barco precioso, ¿verdad? Y dice, sí, el barco era muy bonito, pero qué mal lo he pasado. Dice, hombre, ¿por qué? Pues porque he pasado un hambre, una inseguridad. Lo he pasado muy mal durante todo el viaje. Y su amigo le contesta, pero ¿por qué habías de pasar hambre si yo el viaje que compré para ti tenía todo incluido? Y este hombre no lo sabía. Podía haber entrado en todos los restaurantes, en todos los lugares. Todo estaba incluido en el viaje. José perdonó a sus hermanos, pero no era un perdón rácano, era un perdón con todo incluido. Podéis tener paz, podéis descansar. El Señor Jesucristo perdona tus pecados en la cruz del Calvario y es un perdón con todo incluido. ¿Por qué habías de pasarlo mal en la vida cristiana? ¿Por qué habías de dudar de su perdón, que es perfecto, que es completo, que es eterno, que es inagotable? Después del viaje de la vida cristiana, ¿quieres llegar al puerto de la ciudad celestial? Y verás que Jesús te recibe y te dirá, ¿qué tal el viaje que yo pagué por ti? Y tú le dirás, bien, Señor, el viaje de la vida cristiana estuvo bien. Fui bien acompañado, pero qué mal lo he pasado, ¿eh? Qué mal lo he pasado. He tenido temor, he tenido tristeza, he tenido angustia, he tenido dudas. Y Jesús te dirá, ¿pero por qué? Si el viaje que yo pagué por ti lo tenía todo incluido. ¿Por qué habías de pasarlo mal en la vida cristiana? Es que, Señor, pensaba que no me habías perdonado del todo. Es que, Señor, recordaba mis errores del pasado y dudé de tu cuidado, de tu protección, de tu paz. El Señor te lo da todo incluido en el viaje de la vida cristiana.
¿Qué le dirás a Jesús cuando lo veas cara a cara? Llegarás al cielo y pensarás que aún tienes algo por pagar. Señor, aquí estoy, gracias por haberme invitado, pero ¿sabes? Ponme a hacer trabajos ahora en el cielo, porque sé que hice muchas cosas malas. Esa es la actitud de los hermanos de José para con él. Aquí estamos, versículo 18, henos aquí por siervos tuyos. Sabemos que hicimos muchas cosas malas contra ti. Esto es lo que el hijo pródigo le dijo a su padre cuando llegó a casa. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Esto es lo que le vas a decir tú a Jesús. Señor, llego al cielo, pero me puedes tener toda la eternidad barriendo el suelo. Jesús te dice, ven, siéntate a la mesa. Ha pagado tu salvación eterna y está todo incluido por su gracia y su misericordia con nosotros. José sabe muy bien lo que significa el perdón. Sus hermanos vienen con esta actitud temerosa delante de él y miremos la respuesta de José, versículo 19. No temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? No temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Os voy a hacer yo pagar algo que Dios ha perdonado? Yo no estoy en lugar de Dios. Versículo siguiente. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y mi pregunta para ti en esta mañana es, ¿puedes decir como José, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Si puedes decir como José, renuncia a las dudas, a los temores de tu vida pasada que aún te persiguen y te angustian. Renuncia a ello y confía en la cruz del Señor Jesucristo que ha pagado por todas tus culpas. Renuncia a ello. No hagas como los hermanos de José, que aún recuerdan los pecados del pasado y aún se llenan de temor. Dios es quien te ha comprado con la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Es Dios el que sostiene al creyente con su mano poderosa. Si tú dudas, ¿de quién dudas? ¿De Él? Que Él es todopoderoso. Dice Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Necesitas sabiduría? ¿Necesitas paz? ¿Qué necesitas? Acude al Señor y pídeselo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Dios es el que justifica. ¿Aún tienes remordimientos de lo que hiciste en el pasado? Acude al Señor Jesucristo. Examina tu corazón, que haya un verdadero y sincero arrepentimiento. Si no te has arrepentido, arrepiéntete de corazón. Acude al Señor y no dudes de su perdón, que es perfecto y es auténtico. Y dile a tu frágil conciencia que deje de torturarte. El Señor te dice, no temas, yo te he perdonado. ¿Puedes decir con José, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Entonces podrás hacer como José y no culpar a tus hermanos que han pecado contra ti. Es Dios el juez supremo, no tú. Y muchas veces miramos atrás y si no nos lamentamos por nuestros pecados, nos lamentamos de los pecados que otros han cometido contra nosotros. Y nuestro corazón entonces se llena de rencor, de amargura, de deseos de venganza. Señor, mira lo que hicieron contra mí. Pero José renuncia a todo derecho de vengarse contra sus hermanos. Dice, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Si el Señor os ha perdonado, ¿cómo no voy a perdonar
yo lo que me habéis hecho. En Juan capítulo 8 encontramos un episodio que todos recordaremos, aquella mujer pecadora que está a punto de ser lapidada. Y entonces para tentar al Señor y hacerle caer le dicen, ¿qué vamos a hacer con esta mujer pecadora? Y Jesús responde tan sabiamente, el que esté libre de pecado, que eche la primera piedra. Dice el pasaje que se fueron yendo del mayor al menor. Los más ancianos eran los que eran más conscientes de sus pecados, ¿verdad? Habían tenido más tiempo para pecar. Se van yendo y los últimos los más jóvenes. ¿Y quién se queda en esa escena? ¿La pecadora? Y Jesucristo. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Solo había uno que podía tirar la primera piedra. Jesús. Y él no lo hizo. Solo había uno que podía condenar. Jesús. Solo hay uno que puede juzgar a tu hermano. Y tu hermano está extendiendo, el Señor está extendiendo la mano a tu hermano, ofreciendo perdón y misericordia. Se van yendo todos los hombres y cuando Jesús queda solo con la pecadora, le dice, vete, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Esto es lo que el Señor hizo con los hermanos de José, los perdonó. Y ahora ellos están dudando de que hayan sido perdonados. Recuerda que el Señor dice, mía es la venganza. No tuya, mía. Y el Señor dice también en el Salmo 46, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Así que si en verdad en tu corazón puedes decir, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Renunciarás a todos los deseos de venganza, de amargura, de rencor, de las cosas del pasado y descansarás en el Señor. Él es el gran y soberano juez, no tú, ni yo. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? José está diciendo una cosa tremenda en esta simple frase. Dios es grande y yo soy pequeño. ¿Cómo me voy a poner yo en su lugar? Reconoce, por tanto, tu pequeñez y la grandeza de Dios. Dios está en los cielos y tú estás en la tierra. Dios es grande y tú eres pequeño. Y como pequeños que somos, a mí me gusta usar esta comparación, somos como un pequeño caracol que va paseando por el bosque y se encuentra con una piedrecita y dice, ¡oh, qué gran montaña! Y Dios es como un águila que va volando por encima de la tierra y lo ve todo. Así es nuestra visión de las cosas. Y como que tú y yo somos pequeños como un caracol, muchas veces suceden muchas cosas que no entendemos. Y decimos, ¿en verdad el Señor está en control de esto? ¿En verdad el Señor es todopoderoso? ¿En verdad el Señor tendrá algún propósito? ¿Sabe Dios lo que está haciendo? Y nos llenamos de dudas. Y hay dudas cuando miramos a nuestro alrededor. Señor, ¿por qué a los malos les va bien? Señor, ¿por qué los que buscan la justicia y la rectitud sufren más? Señor, ¿vas a hacer algo? Hay dudas en nuestro corazón porque vemos poco. Pero podemos decir como el salmista, Salmo 56, en el día que temo, yo en ti confío. ¿No comprendes lo que hay a tu alrededor? Bien. Confía en el Señor. Él sí sabe, Él es grande, Él es poderoso. Y en esta vida vemos la voluntad de los hombres y la voluntad de Dios como cosas separadas. Pero algún día veremos la providencia del Señor. Un autor cristiano lo compara con dos ríos, la voluntad de Dios, la voluntad de los hombres, que confluyen en uno grande, ancho, que se llama providencia. Y la soberanía de Dios es tan grande que Él no solo está por encima de la voluntad humana, sino que Dios usa las acciones humanas, incluso las más horribles, para servir a sus planes. Dios es soberano por encima de todas las cosas. Leemos la Biblia en el libro de Daniel y Ciro el persa atacó Babilonia para conquistarla.
Pero Dios le dijo a Belsasar de Babilonia, voy a traer juicio sobre ti. Dios usó un terrible rey para cumplir sus designios. Judas traicionó al Señor Jesucristo y tú y yo diríamos, ¡qué terrible! Si hubiéramos estado ahí, hubiéramos defendido al Señor como Pedro. Hubiéramos hecho todo lo posible para que el Señor Jesús no fuera a la cruz. Y sin embargo nos dice la palabra que Dios el Padre entregó a su Hijo para ser crucificado, usando la traición de Judas. Y aquí en el libro del Génesis vemos exactamente lo mismo con los hermanos de José. Los hermanos de José son responsables de sus actos. Los hermanos de José traicionan a su hermano, lo maltratan, lo venden como esclavo. Y sin embargo nos dice el pasaje repetidas veces que Dios llevó a José a Egipto. Difícil de comprender, ¿verdad? La providencia de Dios. Que pensamos que somos muy libres y nos damos cuenta de que tenemos un Dios muy grande, que gobierna por encima de todas las cosas. Comenta el puritano John Flavel, que he estado leyendo esta semana, en uno de los pasajes, precisamente cita, hablando de la providencia de Dios, a José. Y dice así: cuán grandes bendiciones nos ha traído la providencia de aquellas cosas las cuales pensamos que nos traerían ruina y miseria. José no se imaginaba que su venta como esclavo a Egipto resultaría en su beneficio, y sin embargo vivió para ver un propósito bueno en ello. ¿Cuántas veces hemos sido obligados a decir, igual como David, bueno me es haber sido afligido? Al principio nuestra reacción ante los problemas es de suspiros y lágrimas. Más tarde los vemos con gozo y bendecimos a Dios por ellos. En el momento no comprendemos, no vemos, pero confiamos en un Dios santo y bueno y justo. Dice la palabra que a los que a Dios aman, todo ayuda a bien. Si tú y yo pudiéramos ver la meta en esta carrera de la vida cristiana, aunque ahora lo estemos pasando mal, le diríamos al Señor, amén. Seguimos adelante. Tu plan, Señor, es mucho mejor que el mío. Adelante, adelante. Así explica José la providencia de Dios, tan sencillamente que nos maravilla. Versículo 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Querido hermano, querido amigo, la historia de José nos apunta a otra historia con mayúsculas, tremenda, asombrosa, que es la historia del Señor Jesucristo. El Señor Jesús desde la cruz pudiera bien decirnos, después de ver nuestra rebeldía, nuestra traición, nuestro pecado, pudiera bien decirnos las palabras de José, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Para hacer esto que vemos ahora, para traer salvación a mucho pueblo. Para traer salvación. En la cruz de Cristo nos encontramos con la providencia de Dios, que aunque pensamos mal contra el Señor Jesucristo, estaba en los planes y los designios de Dios, que esa cruz fuera nuestra bendición, nuestra salvación. Si solo viéramos la voluntad de los hombres, diríamos, ah, no, Pilato, qué malo, qué cobarde. Ay, los romanos, cómo le golpean, cómo lo clavan en la cruz. ¡Ay, los discípulos, pero qué cobardes! Ahora no es el momento de esconderse. Señor, te has olvidado de nosotros. Si pudiéramos verlo desde la perspectiva divina, diríamos, Señor, gracias por la cruz. Gracias por esa sangre derramada. Gracias por tu perfecto plan, porque debía ser un cordero limpio y sin mancha el que debía pagar por nosotros. No podía ser de otra manera que nuestra deuda eterna fuese pagada. Aquel que era eterno debía pagar
nuestra deuda eterna. Y en su sangre somos perdonados. Su perdón en la cruz es perfecto. No hagas como los hermanos de José. No estés lleno de temor. Confía en el perdón perfecto y sincero del Señor Jesucristo. Y ven a Él, cara a cara, sin intermediarios. Cara a cara, ven al Señor Jesucristo. Con tus luchas, con tus temores, con lo que tengas que confesarle, ven a Él, cara a cara, sin excusas, sin dudas. El perdón en la cruz es perfecto. Abrázate a la cruz del Señor Jesús. No le digas al Señor, aquí tienes un siervo, ¿qué quieres que yo haga? O como Nicodemo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Él lo hizo todo. Él lo hizo todo. No es que tú tengas que trabajar para ganar tu salvación. Es gratuita, es por gracia, es por su pura misericordia. Tan solo ven con un corazón contrito y humillado delante del Señor y pide perdón por tus pecados. Aunque tú pecaste mucho y Él lo sabe, Él lo pagó todo. Todo. Hasta el último de tus pecados, en la cruz del Calvario. Recibe al Señor Jesucristo y no temas más, no temas más. El Señor Jesús fue aquel al cual le pagamos con mal, pero Dios en su providencia y en su misericordia lo tornó todo para bien. Y veamos la compasión de José por sus hermanos, en la misma compasión que el Señor Jesús tiene por ti y por mí. Versículo 21, y con esto acabamos el sermón de hoy. José le dice a sus hermanos, ahora pues no tengáis miedo. Jesús te dice, ahora pues ya no tengas miedo. Si pones tu fe en mí, ya no tiene potestad sobre ti el pecado, ni la muerte, ni el diablo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló José al corazón. Amén. Vamos a tener una oración al Señor. Señor Dios nuestro, gracias porque a pesar de nuestra miseria, a pesar de nuestra debilidad, a pesar de nuestra imperfección, Señor, tenemos un Salvador que es bueno, que es justo, que es perfecto. Señor, tú no perdonas a medias. Señor, tú no perdonas con condiciones. Tu perdón, Señor, es sincero, es auténtico y es completo. Tú lavas, Señor, nuestros pecados del pasado, del presente y del futuro. Señor, en la cruz, esa sangre que tú derramaste es poderosa para lavarnos de toda nuestra maldad. Tú solo nos pides que vengamos a ti, confiados, con un corazón humillado. Te pedimos que tú produzcas en todos nosotros, todos los que estamos aquí presentes, esa convicción de pecado, ese arrepentimiento sincero y esa necesidad que tenemos todos de un Salvador, de un Redentor. Que vayamos a la cruz como el único medio de salvación, el único camino al cielo. Recibir tu perdón que viene de tus manos, Señor, y de tu gracia. Te rogamos que esto sea una realidad en cada uno de nosotros. Que aquellos que no creen, crean, Señor, y tú produzcas en ellos esta convicción de pecado y esta necesidad de arrepentimiento. Que aquellos que creemos, creamos más y acudamos cada día a ti. Señor, y gracias por la paz que podemos sentir. Esa paz de que tu salvación lo tiene todo incluido. Esa paz que podemos sentir en nuestros corazones de saber que tú has saldado la deuda eterna que teníamos nosotros. Te pedimos que ahora vivamos con ese corazón de gratitud hacia ti y de servicio. En nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén.